Fraterno, se ha hablado mucho de Lovecraft en torno a ciertas cosas deleznables que tenían que ver con su persona. Como eso, ¿no? Del racismo, de la xenofobia, de otros elementos también de la homofobia, están relacionados o pueden verse en su literatura. Hay que tenerlo claro, Lovecraft era hijo de su país, así como Abraham Lincoln tuvo esclavos. Extraña la comparación, pero hay que entenderlo todo en su contexto. Bueno, de hecho, en medio Estados Unidos sigue teniendo el mismo pensamiento racista, xenófobo, homofóbico, toda la descripción que tú le puedas dar a Lovecraft. Pero ateniéndose a su literatura propiamente tal, dentro de su primera etapa, cuando estaban los mitos de Cthulhu en cierne, recién estaban las primeras ideas, se podía ver relatos donde se muestra su miedo a los extranjeros, su miedo a la mezcla racial. Por ejemplo, el horror de Red Hook. El Red Hook es un barrio de Nueva York, porque él vivió algunos años en Nueva York tratando de tener una vida de escritor profesional y vida de casado, en las que fracasó en ambas tareas. Eh, los, los villanos, por decirlo así, son todos extranjeros, morenos, o también en la mezcla racial, el, el caso de Arthur Jermyn, donde también la mezcla racial es como el gran horror, la gran revelación. Claro, no es propiamente tal una mezcla racial no es una mezcla étnica, transespecies. Y esta primera etapa de Lovecraft, a pesar de que se trata como de negar, es así. Todos los escritores hablan de su tiempo, o sea, qué forma más honesta de escribir terror que hablar de tus propios miedos. Claro, con el tiempo Lovecraft fue, además de haber ido puliendo su estilo, también fue teniendo un poco de roce social, por decirlo así. A pesar de que está esta figura de Lovecraft como ermitaño, y de hecho sí, sus últimos días los pasó relativamente enclaustrado en Providence. Como decía, él vivió en Nueva York, visitaba a algunos de sus amigos con los que tenía correspondencia, con quienes aparecían en Weird Tales, que era esta revista de Pulp, que lo vio nacer. eh, y fue perdiendo estas fijaciones y fue tomando más el rumbo de los mitos de Cthulhu y del horror cósmico. Ahora, de qué va este relato del horror de Red Hook? Como siempre comienzan a aparecer sucesos extraños en este barrio. Desaparece gente. Este personaje central comienza a notar los nexos que hay de estos marineros morenos que vienen de tierras lejanas, que en el fondo, además de sentir miedo de esta gente, también siente fascinación por algo. El protagonista el escritor, entre comillas, del Necronomicon también viene de Oriente. Y de ahí vienen todas estas sectas y estas escrituras oscuras que dan paso al horror de Red Hook, que no hay para qué revelarlo. Pero serían adoradores de seres antiguos que son previos a la religión cristiana.